Muy buenas tardes, Castilla y León. Les damos la bienvenida a una nueva semana en la que abordamos la actualidad. En la tertulia les hablaremos de la difícil situación que estamos teniendo al ir a repostar carburante y que padecemos toda la ciudadanía, los autónomos y, por supuesto, las empresas. Los carburantes en libre ascenso, igual que los beneficios de las petroleras. Hoy, sobre el tema, escuchamos a una de las principales organizaciones de consumidores. Y en otro orden de cuestiones, justo cuando se cumplen 5 meses desde la desaparición de la joven de Traspinedo, su familia la recuerda con duras palabras contra el supuesto autor de su muerte. Nuestra compañera Esther Bermejo está en un lugar estratégico de Traspinedo. Buenas tardes, Esther, cuéntanos la última hora. Buenas tardes, Cristina. Sí, hemos vuelto a Traspinedo, pero estamos en otro punto del municipio. ¿Por qué? Porque han salido nuevos informes, pero en vez de aclarar la situación, en vez de despejar las dudas, sospechas, lo que hace son crear nuevas incógnitas. Enseguida os lo contamos. Bueno, pues luego lo abordamos, compañera. Y si les pregunto qué son los fitoesteroles, ¿sabrían a qué nos referimos? Nuestra experta en alimentos, Gemma del Caño, nos lo cuenta en Vamos a ver. Estos y otros temas en nuestro programa Acomódense, que comenzamos. Saludamos a nuestros colaboradores contertulios de este lunes. Gemma Martín, muy buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Buenas tardes. Gemma, yo nunca nos ponemos de acuerdo con los 10. Buenas tardes, Buenas David. tardes, buenas tardes. Felipe Herranz, buenas tardes. Tema complicado, está bien tomárnoslo con una sonrisa a estas horas, porque la cuestión no está de risas. Las petroleras disparan sus beneficios en plena escalada de los precios de la energía. Este aumento de ganancias se debe, entre otras razones, a que las refinerías marcan unos márgenes cada día más altos. Por eso las cotizaciones internacionales de la gasolina y del gasóleo están subiendo más que las del petróleo. Aparte que los ciudadanos, los consumidores, no tenemos tanto que fijarnos en el precio del barril como, entre otras razones, esta que les marco. No sé, es una ascensión sin tope. Ya la OPEP, los países de la OPEP han dicho que no ha tocado techo, no sé hasta dónde puede llegar. 3 euros, 4, no sé. Bueno, yo creo que además han dicho que no va a tocar tope hasta después de verano, ¿no? Sí, Por lo que sí, tengo sí. leído. Entonces, bueno, pues lo primero, yo creo que es cierto que están ganando la que menos, casi 83 millones de euros, y las hay con unas cantidades de 500 y pico millones, lo que están ingresando, millones de euros. Entonces, yo creo que éticamente, vaya como apunte, creo que me parece inmoral que estén aprovechándose de una situación del consumidor en este momento de esta manera. Pero primero por otra por parte, la pandemia, perdona Gemma, luego sí, por la guerra, es aprovecharse. pues por 3 cosas. Por la pandemia, porque la pandemia hizo que las refinerías pararan y ahora volver a arrancar no han arrancado al 100%, hay que hacer tareas de mantenimiento y no han arrancado al 100%. Por la guerra de Ucrania, porque por ejemplo Ucrania es el mayor productor de gasoil y claro, ese gasoil ya no llega y Europa no es productora de gasoil. Claro, no hay refinerías. No hay refinerías de gasoil. Y luego la transición ecológica o sí, como sí. se llama esto, ¿no? Que de alguna manera, claro, es que no se ayuda a las refinerías tienen gastos para mantener las normas de transición y claro, eso es un gasto añadido. Y que quieren implementar en la ciudadanía, está muy y claro, bien, y luego vamos, al final, las ¿y qué empresas. pasa? Pues que hay más demanda que oferta y cuando la demanda y la oferta no coinciden, pues los precios suben y hasta que no coincidan esto No, va... has hecho un diagnóstico exactísimo de cuál es la situación real. Pero queremos saber más, David. Bueno, la política energética de la Unión Europea y otras políticas, para nuestra desgracia, las deciden en Washington. Había un tema lejos de Europa, sí. que Ursula von der Leyen explicó que la forma de aislar a Rusia y de someterla a sanciones firmes y duras era precisamente la política energética y buscar alternativas, gasoductos alternativos y políticas gasísticas alternativas.
pero no habían terminado de hacer bien los deberes. Hay un documento donde se anuncia por parte de Ursula von der Leyen el 8 de marzo de 2022, es un plan Repower de la Unión Europea, donde decían, vamos a prescindir de Rusia, ¿no? Vamos a prescindir de Rusia, pero los puntos suspensivos era, nos vamos a suministrar del gas natural licuado. ¿Quién lo produce y se autoabastece y son autónomos? Joe Biden. Quiero decir que se transporta en grandes buques transatlánticos y que además no está sujeta a políticas entre estados ni a precios más o menos razonables, sino que tú vas con tu barco de gas licuado y tú lo vendes a quien te da la gana, a quien te pague más. Es decir, habrá naciones, dice el estudio, que se verán resentidas porque el gas licuado se va a poner por los aires y otras que sean las más ricas que puedan comprarlo, cada vez más ricos y más pobres. O sea, al mejor postor. Exactamente, por ahí va a ir la política gasística. Y luego, ¿qué pasa con Putin? Que mira a China y a la India, que les está haciendo unas ofertas de precios gasísticos para chuparse los deditos. O sea, súper baratos. Más a más. Más a más. Bueno, de hecho, China e India creo que tienen potencial para exportar y no están queriendo hacerlo con Europa. O sea, que no sé qué está pasando. Y de todas maneras, el precio del barril está igual, ¿eh? O sea, aquí el negocio se lo están llevando solo las refinerías. O sea, el precio del petróleo está igual. Bueno, a ver, las petroleras en este último año, 8.500 millones la francesa, sí, pero las que son las que tienen refinería. Pero me refiero al precio del barril en bruto, no ha subido. O sea, con lo cual, claro, el precio del barril no sube y los precios finales del consumidor sí, el beneficio se lo están llevando las empresas petroleras, las refineras. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si en Europa no tenemos las suficientes refineras, hemos cortado con Rusia también, pues evidentemente lo tenemos que traer de quien haya. Si es de Estados Unidos, pues de Estados Unidos. Pero ahora mismo estamos totalmente vendidos y hasta que, digamos, en algún momento la demanda no baje, es decir, que el consumidor, hablando claramente, llega un momento que no tenga para pagar, cuando ya no tenga para pagar, y eso sí, se calcula que a final de verano, hasta que no pase este momento no va a dejar de subir. Pero tenemos que dejar de comprar. Es que hay personas, ciudadanos autónomos, que lo necesitan para trabajar. Es que esto no es un lujo, bueno, entiendo que para ninguno, pero que es lo que que ahora cotiza ya no es el barril. Ahora resulta que tenemos una unidad que se llama millón de unidades térmicas británicas, que es la unidad esta del gas licuado y que está por los aires. Es decir, que ahora, por ejemplo, dice, se cotizaba a $7 en Estados Unidos y a 32 en este momento en Europa. Joe Biden, insisto, ha hecho un gran negocio con una Europa donde se juega el futuro, los europeos, y ellos, al otro lado del Atlántico, bueno, pues juegan a la estrategia, a los soldaditos, a decir cosas a Ursula von der Leyen. John Biden será muy listo, pero es que a lo mejor en Europa somos tontos. Pienso yo, ¿no? Porque si de alguna manera, entramos en unas normas de cambio climático, de transición ecológica, que no podemos soportar, porque no tenemos medios para soportarlas, te estás poniendo en manos de un tercero que se va a llevar un beneficio. Ese tercero, evidentemente, es Estados Unidos. Entonces, es que a lo mejor no podemos asumir ese tipo de normas, ¿no? De un cambio cuando no tenemos una refinería capaz de soportarlo. Oye, y los gobiernos piden, bueno, yo escuchaba a la señora Díaz hablar de rebajar esas ganancias caídas del cielo, lo decía con las eléctricas, pero hay gobiernos ya en Europa que sí que están intentando, al menos Italia sí que ha metido mano en los impuestos. Sí, hay algunos que están limitando, incrementando esos impuestos para... Perdona. Sí. Nosotros parece que lo hicimos así de los primeros, pero luego no se ha llevado a efecto. No sé si fue... Sí. Es que no, yo simplemente iba a decir que efectivamente hay países que, hombre, a mí es que me parece que esta subida es poco ética, no es momento de lucrarse. Yo creo, aprovechando pues situaciones como una pandemia o una guerra, bueno, es verdad luego que hay también malas decisiones, estoy de acuerdo, pero no es momento de lucrarse. Entonces sí que es cierto que hay gobiernos que están intentando poner un límite, pero no es fácil cuando es un tema, digamos, de calado internacional. Y bajar los impuestos, por ejemplo, de los carburantes, que eso sí afecta directamente al gobierno y lo puede hacer. Pues hombre, yo creo que el 40% va al gobierno. Yo creo que debería. Al Estado, que somos todos, pero
Yo creo que es que lo que digo, o sea, 40%. Éticamente no es moral ni para un gobierno enriquecerse de esta situación ni para una empresa. A mí me parece que es que evidentemente no es moral. Yo creo que no, que debería haber una normativa efectivamente que limitara la subida de precios cuando llega un momento que es que hay bienes de primera necesidad que ya no se pueden usar, lo que tú decías, personas para trabajar, autónomos. Claro, entonces, claro, es que de alguna manera es creo un que bien sí que de primera necesidad. Que sí que habría que poner medidas, totalmente. Pero habrá que aplicar ese impuesto extraordinario a las grandes petroleras o refinerías, pero también el gobierno puede hacer lo suyo. El gobierno puede hacer lo suyo, debe hacer lo suyo. Claro que puede repercutir el impuesto, pero el problema está en que el mercado gasístico internacional está fuera de control. Esa es la verdad. Es decir, hay un informe de ahora mismo de grupos petroleros, es un informe, te leo, de Bloomberg del 7 de mayo de 2022 y cita a Shell, Qatargas, TotalEnergies, Saudi Aramco, BP, Exxon y Chevron, que son los grupos petroleros que acumulan beneficios históricos y que además interesadamente no invierten en nuevas producciones que podrían sustituir el petróleo y el gas rusos. Es decir, que los dirigentes remuneran a accionistas y preparan al mundo para un mercado energético que va a ser cada vez progresivamente más caro. Claro que pueden rebajar impuestos, pero si el mercado gasístico incrementa los precios, aunque tú estés rebajando ese impuesto, te lo están subiendo por otro lado. Entonces, el problema está en que los presidentes de los distintos gobiernos del mundo son rehenes de las grandes corporaciones gasísticas internacionales. Pueden hacer argumentos sociales todos los que quieran, pero si los popes del gas suben los precios... Y oye, para seguir alegrándonos el día, y luego Argelia, pasa lo que pasa... Bueno, pues sí. Hombre, todo ayuda. De todas maneras, yo creo todo que ayuda. esta situación con Argelia, a ver, yo creo que tampoco no se puede cortar el suministro a España de gas de Argelia. O sea, yo creo que por ahí vamos También decían a que las relaciones eran estupendas, no. Y hacía meses que se había ido el embajador de Argelia en España y no volvió. El hombre se perdió en el camino. Cuando un embajador se va, estupenda. Permitidme, claro, por eso, en fin, ahí lo dejamos. Vamos a hablar con Rubén Sánchez, que es portavoz de Facua. Rubén, buenas tardes. Gracias por entrar nuevamente en nuestro programa. No sé si has podido oír, entiendo que sí, parte de lo que aquí se ha dicho y no sé si tienes alguna solución que pueda aplicar la ciudadanía, no sé, ¿qué se puede hacer? Hombre, lo que está claro es que en estos mercados, y hablo por igual de la electricidad que de los carburantes de automoción, no hay competencia, no hay ofertas que al usuario le puedan venir mejor unas que otras y así abaratar mucho el precio y provocarles un ahorro. Todo lo que se nos prometió en los años 90, cuando se emprendieron los procesos de liberalización, era mentira. Sencillamente se ha facilitado a una serie de grandes empresas, multinacionales en muchos casos, que se puedan forrar de manera mucho más fácil a lo que lo tenían antes, ¿no? ¿Cuál es la solución a lo que está pasando? Pues la solución es más intervencionismo estatal en precios, que fueran los Estados miembros de la Unión Europea los que pudieran fijar el precio máximo de la electricidad y el precio máximo de las gasolinas, de manera que, bueno, las empresas del sector ganaran dinero, pero no ganaran dinero ex puerta, como está ocurriendo en estos momentos. Es que si miramos hoy, por ejemplo, los últimos datos públicos de la gasolina, el domingo estaban en 2,11 euros el litro la gasolina 95 y en 2,01 euros el litro el gasóleo. Y no con aspiraciones de estancarse, al contrario, puede llegar a 3 euros, no sé, bueno, es que no quiero ni decirlo, no quiero llamar a esa fatídica situación, pero puede llegar. Puede llegar a cualquier precio, desde luego. Era impensable hace un año que llegáramos a superar los 2 euros el litro de la gasolina o el gasoil y lo estamos haciendo. Todo puede ser impensable ahora, pero de aquí a un plazo corto de tiempo aumentar más porque de alguna manera están tensando la cuerda, pero la cuerda parece que es elástica, que no se rompe, que los consumidores somos capaces de asumir todo lo que nos echen y que si de repente el precio es casi el doble que hace un año, nos aguantamos y seguimos utilizando el vehículo privado, salvo aquellos que, bueno, tienen tantas dificultades económicas que se están, digamos, privando de salir un fin de semana de vacaciones, un fin de semana a la playa, a la montaña, al campo, por lo carísima que está la gasolina. Claro. Pero siguen tensando la cuerda porque les trae a cuenta, están ganando muchísimo dinero. Los datos de Repsol, que han sido públicos hace unos días,
ponen de manifiesto ese incremento espectacular en el margen de beneficio. 1.000 millones, Rubén, 1.000 millones. Claro, no llegan a los 8.500 de la francesa ni a los 6.000 casi de la británica, pero bueno, la saudí, en fin, 38.000 millones. Pero bueno, 1.000 millones para Repsol ya está bien, ¿eh? Sí, sí, claro, digo por una comparativa. Somos los que menos, pero 1.000 millones. Sí, de hecho tendríamos que valorar cómo, si las empresas están ganando más dinero, esto no es un incremento del coste de la materia prima que a ellos sufren y que no tienen más remedio que repercutir al consumidor, ¿no? Lo que están haciendo es aumentar el margen de beneficio, están subiendo los precios para ganar más dinero. Así que, ante esto, ¿qué otro problema, qué otra solución se puede dar al problema de un intervencionismo estatal en precios? ¿A qué espera la Comisión Europea para decir que los Estados miembros pueden de nuevo poner precios máximos a los combustibles? Es que si no, lo único que vamos a hacer es regar con dinero público al sector de alguna manera indirectamente, porque de repente hablamos de 15 céntimos de descuento que vienen de las arcas del Estado, 5 céntimos de descuento que aplican las propias estaciones de servicio, un descuento que es mentira, que no tiene ningún tipo de realidad detrás, porque en cuanto bajan 5 céntimos, suben 5, suben 10, suben 20... Por tanto, eso no lo repercute de verdad al consumidor. Bueno, pues yo creo que efectivamente si no existe ese intervencionismo y ese tope, ese impuesto, llamémoslo como queramos, extraordinario para las grandes empresas, esto no va a tener fin. Lo cifraban en verano, pero no sé, no sabemos ni hasta dónde, ni hasta cuándo va a llegar. Ni hasta dónde ni hasta cuándo. Gracias, Rubén. Un fuerte abrazo. A vosotros. Un abrazo. Mientras la ley de la oferta y la demanda no se ajuste, el gobierno no va a poder. Es que dices, bajo el precio, entonces claro, ¿qué vamos a comprar más carburantes? Que no hay más. Es que el tema es que las refinerías producen menos carburante que producían antes, es que no hay más. Entonces, ¿por qué sube el precio? Para que dejemos de comprar y haya para todos. Es que no hay carburante suficiente, para que la gente lo entienda. O sea, sí, esto era lo de los microchips en los automóviles que vivimos en la pandemia y otros productos donde no había oferta. No es cuestión de que no es tan sencillo. O sea, que es una cuestión de oferta y demanda. Esto es como toda la vida. Si un producto lo quiere todo el mundo, pues la empresa aprovecha para ponerlo más caro porque aún así lo vende. Tú lo has dicho, la empresa lo aprovecha para vender más caro porque lo vende. Pero yo creo que es que éticamente creo que es el momento de decir, aunque se puede explotar al consumidor, porque ya a la vista está y lo están haciendo, de alguna manera paremos ya. Paremos ya, que aquí es lo justo. Yo creo que bastante estamos esforzándonos. Dejamos, David, si me lo permites, lo dejamos ahí, a ver si paramos. Cambiamos de tema y se da la casualidad y la oportunidad, dado un año de balance de la ley de eutanasia, que estos primeros días de junio en Burgos daba cita a las jornadas de reflexiones sobre la ley de ordenación y regulación de la eutanasia. Y se han arrojado cifras que me gustaría que comentarais. Los médicos que se niegan a realizar esta práctica en nuestra comunidad, en Castilla y León, porque vamos a dar datos de Castilla y León, suben un 162% en los últimos 6 meses y un 50% desde el pasado marzo. El balance, digo, tras un año de existencia de esta ley, 16 han sido las solicitudes de asistencia para morir, 4 las que se han llevado a cabo y el número de médicos objetores, como os digo, se ha incrementado en 162%. David. España, con la ley de la eutanasia, con la aprobación, se convierte en el 6º país del mundo en aplicarla. Quiero decir que no es una praxis que esté universalmente admitida. O sea, tendríamos España, por supuesto, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. Ninguno más. Tímidamente la praxis se tiene que ir adaptando o no, y estamos viendo efectivamente que muchos médicos pues no quieren pillarse los dedos, porque claro, una cosa es, hay una conferencia muy reciente de un médico en bioética que decía que una cosa es el derecho o lo que te autorice la ley o lo que te ampare jurídicamente el Estado, y otra cosa son cuestiones éticas, de conciencia, con muchas derivadas, teniendo en consideración muchos factores, muchísimos factores para tomar la decisión en los casos en que una persona ya no es dueño de su voluntad, para aplicar unos cuidados paliativos lo suficientemente potentes y amplios, vamos a decirlo así, para acabar con la vida de esa persona en caso de esa norma que dice que sea irreversible la curación. Entonces,
me parece O sea, lógico. ¿un tanto innecesaria con estos datos después de un año? Opinión, ¿eh? Yo creo que como se votó, como está en el debate, como realmente lo que se quiere es despenalizar la praxis de la eutanasia, es decir, que un médico no se encuentre de pronto ante unos tribunales por haber aplicado la eutanasia, creo que es un avance, pero muy tímidamente, leyendo la letra pequeña, y claro que puede haber objetores de conciencia, están en su derecho. Pues fíjate, cada vez más, Gemma. No sé Que tú yo qué creo que piensas. un año es muy poco tiempo para observar cómo una ley tan delicada éticamente puede avanzar. Evidentemente hay muchos casos que podrían aplicarla y por cuestión ética, moral, no se aplican, ya no solo por el profesional, la persona del mundo de la medicina, sino por la propia familia o la propia persona. Es que en nuestra cultura el quitarte la vida, ya sea porque estás mal o porque estás bien, evidentemente no estamos educados para viendo, eso, ¿no? Porque están viendo. Es tremendo, o sea, Están pero no viendo. estamos educados, es una cuestión ética y moral. O sea, es verdad que solo hay 19, en toda España solo hay 19 personas que se han aplicado este año la eutanasia, 19, es poco. Por supuesto que es poco, es que con la cultura que tenemos ciertamente no iba a ser un éxito, afortunadamente, ¿no? Porque a mí también me hubiera parecido tremendo que de repente Las listas hubieran sí. sido. Y entiendo también a las personas profesionales que de alguna manera se lo plantean, porque me parece una decisión Hombre, muy... viendo esas imágenes, Gemma, Me parece una y al decisión muy marido dura. de esta mujer que lo pidió y lo dejó así testimoniado, para esas personas y para los médicos Es que una cosa... Hombre, hay casos una que sí, tranquilidad, hay ¿no? casos... Una cosa es, como dice la ley de la eutanasia, dice que tiene que transcurrir un periodo de tiempo 10 más 10 días, que tiene que haber una comisión hospitalaria para dar el visto bueno. Sí, hay una serie de... Que el enfermo voluntariamente tiene que firmar que se autoriza en plenas facultades, claro. son muchos factores, y la cita que os quería hacer era de este profesor Diego Gracia Guillén, donde efectivamente estas cuestiones se abordan en el 13º Congreso Internacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, es decir, que es un asunto muy nuevo que se está debatiendo, y él dice, una cosa es, como digo, la conciencia de las personas y otra cosa es el derecho. O sea, son cosas Ya, pero es distintas. que Hay aquí que dar. coinciden, hay que ponerles de acuerdo. Claro, conciliar. Bueno, después de ese año, ese balance de esta ley, vamos a hablar de un tema que nos sigue preocupando, sobrecogiendo, dada lo complicado, ¿no?, que está siendo la investigación. La jueza, a 5 meses ya desde que desapareciera Esther López en las inmediaciones de Traspinedo, la jueza tiene ya la reconstrucción de los movimientos de la joven y de Óscar S., el principal sospechoso de su desaparición y de su muerte. Ahí estamos viendo imágenes, ¿no?, de la concentración que hubo ayer en el pueblo, en Traspinedo, donde hablaba una prima, el alcalde, también el padre, por supuesto, de Esther López. Los técnicos han detectado modificaciones en ese periplo, en ese guión, con el móvil de la joven, de Esther. Una rápida opinión sobre, bueno, si se puede tener, ¿no? Porque estamos todos... Simplemente yo lo que veo es que hay mucho Solo se sabe que no se sabe secreto nada, de ¿no? sumario y que es un caso al que hay que tener mucho respeto hasta el final, pero yo confío, porque veo que sí va avanzando, en que se resuelva. Hay confianza y, de hecho, la delegada del Gobierno ayer confesó que hay suficientes datos como para pensar que se va a resolver. Ya el cómo no sabemos. Los laboratorios tienen cientos de pruebas, recogieron tantas pruebas en casa del principal sospechoso que todavía no han terminado de evaluar científicamente todo ese rastro, ¿no? En caso de que lo hubiera, estoy seguro de que la justicia actuaría ipso facto contra. Pues hablando de sospechosos. justicia, y yo creo que una de las personas que más conoce y sabe de la situación actual es el abogado de la familia de Esther López, el señor Ruiz Blay, que amablemente nos atiende hoy en Vamos a Ver. Señor Ruiz Blay, buenas tardes. Buenas tardes. Hablaban mis compañeros de las pocas certezas que hay en torno a esta investigación. Hablábamos de que la jueza ya tiene la reconstrucción, esa especie de relato de guión, y con las novedades, ¿no?, de las investigaciones de expertos que han intervenido el móvil de Esther López. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Bueno, en realidad hemos tenido, vamos, como estaban comentando ahora, justo antes de comenzar a hablar yo, hemos tenido un último intento de su señoría de que los informes que están pendientes se nos entregaran a cierta velocidad, porque ya han pasado unos meses y es evidente que se trata de un tema principalísimo en la comunidad autónoma, pero han contestado, pues por desgracia, con lo que es un mal endémico de la Administración de Justicia y de la Policía, que es que no tienen más medios para dedicar a este asunto y que va todo por su orden. En concreto, la UCO nos ha dicho que tiene otros 20 asuntos de la misma relevancia que el nuestro y que esperan poder atender cuanto antes, evidentemente, este asunto, pero que van por su orden, lo cual ha sido un poco decepcionante. Efectivamente, el Instituto Nacional de Toxicología tiene conservadas un montón de evidencias, de pruebas, y están a la espera de concluir todos los informes. Hay por lo menos 4 informes pendientes y lo que sí hemos conocido, que sí que es muy relevante, es que el que se está produciendo sobre la centralita del vehículo ha revelado ya el perito que está trabajando en ello, que sí puede afirmar en un contexto preliminar que ha sido manipulada. Que ha sido manipulada. Bueno, eso es una novedad. Gracias por contárnosla, señor Ruiz de Blay. Yo lo que me está pareciendo es tremendo, y efectivamente con la entidad y la importancia y la preocupación que tiene la ciudadanía de esta comunidad, que esto sea casi como ir a comprar al supermercado, ¿no? Por orden no sé, es algo desolador. Sí. Es una pena porque es que realmente hay un grupo de apoyo técnico operativo que se llama, que es que lo que han venido a decir a su señoría, la jueza, ha sido que realmente tienen un equipo de 5 personas que son técnicos especialistas en la materia y que lo mismo están realizando informes que les pueden llamar para un operativo inmediato en cualquier punto de España, y que son esos 5 y que no hay más. Entonces, bueno, por desgracia yo sé que están poniendo todo el esfuerzo, porque efectivamente se trasluce poco a poco de lo que vamos viendo en los autos, pero que llegan hasta donde llegan. Entonces esperamos que en poco tiempo tengamos novedades. Porque sí es verdad que se ha estado informando de que, oye, podría haber un riesgo de archivo. Es que no lo hay. O sea, es que de ninguna manera en el estado actual de la instrucción lo va a haber. Claro, precisamente le quería preguntar por ese secreto de sumario del que tanto se habla, pero que es mínimo dentro de lo que es todo el procedimiento. Eso es correcto. Ahora mismo el sumario se refiere a partes puntuales de la investigación de las que no sabemos por dónde van. Por ejemplo, hay determinadas comunicaciones que se nos dan ahora traslado por el sistema interno de Administración de Justicia, que es LexNet, y vienen anonimizadas o censuradas solo en una parte, con lo cual significa que Policía y Guardia Civil está trabajando en una línea concreta y específica, pero también sabemos que no han dejado nada por hacer. Han entrevistado varias veces a gente del pueblo, a personas vinculadas, se mantiene por el juzgado la imputación de los 3 principales sospechosos. O sea, está todo bien hecho, todo bien atado y a la espera de resultados. Fíjese, acabo de decir sospechosos en plural. Hablamos siempre del principal, de Óscar S. Evidente, sí. En calidad de principal, justamente, pero no se ha descartado al resto. Formalmente no. Pero evidentemente no existen las mismas pruebas sobre unos que sobre otros. Formalmente se mantiene la imputación de los 3, pero no están en la misma posición, desde luego. Usted, en el sentido que apuntaba, Gemma, hace un momento, que la delegada del Gobierno, el señor Barcones, hablaba y confiaba en un pronto desenlace de la investigación. ¿Está de acuerdo en esa declaración? Sí, porque debería ser, claro, el pronto va a depender de lo que estamos hablando, de que realmente sean capaces de traernos o ponernos sobre la mesa los informes que estamos esperando y que permitan una actuación contundente sobre alguno de los investigados. Vamos a ver si ese pronto es lo que todos tenemos en la cabeza, que es pronto, y no un uso literario del término. Pues lo que siempre decimos, gracias señor Ruiz Blay, de verdad, por haber entrado en Vamos a Ver. Esperamos gracias a ustedes. Una pronta resolución de esta investigación, por supuesto. Gracias. Se lo agradezco. Pues Gemma. No, que de pronta, lo acaba de dejar claro, ¿no? Al final depende de, bueno, pues los agentes
profesionales puedan Son 5 y no hay hacerlo, más. puedan 5 en toda España, puedan hacerlo o no. Yo creo que es una cuestión de los tiempos que marca la justicia y no se puede meter más prisa. Pero bueno, si por lo menos se vislumbra un final feliz, por lo menos quiero decir feliz en el sentido de Sí, con sí, sí, de solución, resolución, feliz no, sí, pero sí. con resolución, pues bastante es, ¿no? Si hay un Sorprende final. mucho que con tantas evidencias, con un cuerpo que va y viene, con tantos meses, en fin, en pleno siglo XXI, año 2022, ocurran estas cosas, ¿no? Que cueste tantísimo localizar a un sujeto al que poder imputarle pues, lo que haya sido, lo que haya ocurrido. Entonces, claro, por un lado que estamos acostumbrados a la altísima tecnología detectivesca capaz de tal, y ahora resulta que llevamos meses y meses y meses con un cadáver que va y viene, como las novelas de Agatha Christie. Sí, sí, bueno, es que os vais a quedar atónitos igual que todos los telespectadores que están viendo el programa, porque vamos a dar paso a nuestra compañera Esther. Buenas tardes de nuevo. Perplejidad ante... Buenas tardes de nuevo, Cristina. Sí, sí, perplejidad, digo, ante los datos que arrojan esos informes sobre el móvil de Esther López. Así es, Cristina. El último informe que ha salido a la luz correspondiente al Departamento de Crimen, Cibercrimen de la Guardia Civil dan 2 localizaciones que hasta ahora no se conocían y que la verdad es que sorprende. De ellas hablaremos ahora, nada, en unos segundos. Antes vamos a recordar, porque decíais que el caso no está previsto que se archive, que todos siguen pendientes de la investigación, y también el pueblo de Traspinedo, tenemos aquí a su alcalde, sigue todos los meses recordando para que no se olvide esa investigación, ¿verdad, Javier? Eso es, lo poco que podemos hacer en esta situación es mes a mes recordar a memoria de Esther, tristemente fallecida, y sobre todo dar un impulso y un apoyo a su familia siempre que nos lo pida. Así. Ayer, de hecho, se cumplían esta madrugada, se cumplían los 5 meses de su desaparición, y su padre, Miguel, y su prima, que muchas veces ha sido un poco la portavoz de la familia, hacían estas declaraciones. Vamos a escucharlo. Por atropellar y dejar morir agonizando a mi primo, esconder el cuerpo 20 y tantos días para acabar tirándola en una cuneta como a un perro. No tiene defensa ni para tu gente. Nos han dicho que paciencia, paciencia y paciencia y nada más. Que paciencia y que se aclare todo cuanto antes. Pero que se aclare bien, no que se aclare a medias. Y se va a aclarar. Tener por seguro que se va a aclarar. Que se aclare bien y que tengamos por seguro que se va a aclarar, decía su padre, Miguel, y veíamos también a su prima visiblemente afectada. Pues sí, es un altavoz que cada mes tienen para expresar lo que sienten, sus sentimientos, exigir lo que crean conveniente, y es normal que en este tipo de situaciones pues estén afectados, pero bueno, por lo menos que hablen, exijan, reclamen todo lo que necesiten. Por parte del ayuntamiento y del pueblo estamos con ellos hasta el final, y lo principal es que lo que queremos todos es que se esclarezca el caso y salgamos de este túnel negro, aunque sí que siga habiendo indicios y pruebas que desconciertan, pero bueno, entendemos. Como de las que vamos a hablar ahora mismo, pero antes un pequeño inciso, porque Miguel no hablaba en público desde hacía 5 meses. ¿Por qué ahora? Bueno, pues él ahora se siente con ganas otra vez de volver al ruedo público, por decirlo de alguna manera, y yo creo que para dar un poco de auge al asunto, ¿no? Eso es, él quiere transmitir lo que siente y necesita hacerlo, entonces, bueno, pues igual que ha estado un tiempo sin hablar, ahora cree que es el momento oportuno para volver otra vez a decir lo que siente y expresarse. Y vamos a hablar de esas 2 nuevas incógnitas que se nos plantean. Decíamos que el Departamento de Cibercrimen de la Guardia Civil, pues al destripar el móvil de Esther salían a la luz unas coordenadas que nos han extrañado. ¿Por qué? Porque una de ellas situaba el móvil esa madrugada del 13 de enero en este punto, en Arroyo del Molino, pertenece al municipio de Traspinedo, pero muy alejada de los puntos donde dice Óscar que dejó a Esther esa noche. Pues sí, es un paraje que es aledaño al casco urbano, entonces sí que es pero a la otra punta. Sí, en la otra punta, de donde aparece el cuerpo de Esther, donde dice que se baja del coche en ese momento, o sea que sí que es un paraje que está alejado de esa zona, y también de la organización el Romeral, está muy cercano al municipio, vamos, al lado de Traspinedo, entonces sí que resulta raro esa
esa coordenada, vamos. Serían unos 4 kilómetros andando, ¿no? Sí, en torno a 4 o 5 kilómetros. Que para ir andando, pues un poco difícil. Sí, para ir andando es otra vez complicado, e incluso en coche volver otra vez por aquí, pues también es un poco complicado. Pero y bueno, más una fría noche de enero. eso es difícil situar otra vez este punto nuevamente a esas horas de la madrugada, pero bueno, si las coordenadas han dicho que es este punto, pues nada que decir. Las otras coordenadas que nos sorprenden más todavía, porque sitúan el móvil el 20 de enero a 80 kilómetros del municipio. Es más, en el término municipal de Villabrágema. Pues sí, esa yo creo que es la que resulta más incongruente, esa coordenada. Pero bueno, si los datos dicen eso, es que la investigación pues es lo que tiene que decir, y alguien tendrá que explicar esa coordenada porque está en ese municipio, ya muy lejano a Traspinedo. Pues ya lo habéis escuchado. Hacerle desaparecer, ¿no? Los datos que van apareciendo, por el momento, en vez de esclarecernos la situación, lo que hace es crearnos nuevas incógnitas, Cristina. Desde luego, cada vez más desconcertante. Yo, gracias compañera, gracias al alcalde de Traspinedo. Si me lo permitís, David, Gema, me quedo con las palabras del padre de la joven, de Esther, que hablaba de que seguro él confiaba en que esto iba a tener un final, como decía Gema, exitoso desde el punto de vista de encontrar al autor o autores del crimen. Se va a aclarar, se va a esclarecer, más pronto que tarde, esperemos. Gracias, Gema. David, te veo en unos minutos. Vamos a irnos hasta Burgos, porque desde hoy forma parte de la red de municipios que se hermanan por el vidrio. Vamos hasta Burgos. Esta llave, realizada en vidrio por la Real Fábrica de la Granja, simboliza el hermanamiento de Burgos con una red de 50 ciudades por el vidrio. La vinculación de Burgos con este material va más allá de los 19 kilos que recicla al año cada ciudadano. El vidrio en la ciudad es una economía justamente circular. Tenemos planta, tenemos el fabricante y tenemos el envasador y por lo tanto se junta todo lo que es la cadena de reciclaje. El vidrio es un material sostenible, fiable y 100% reciclable infinitas veces. Además, en el caso de Burgos, es un producto de proximidad. El vidrio no viene de Asia, viene de fábricas de entornos que están muy próximos a nosotros. Vendemos casi toda la producción en radios de 200-100 kilómetros. Y las materias primas, como decía al principio el alcalde, en el caso de la fábrica de Burgos, vienen de un entorno de 100 kilómetros. Es nuestra provincia la que nos aporta nuestra arena, nuestro carbonato, nuestra caliza. Luego es una riqueza local. A nivel nacional también es un sector estratégico. Cada año se producen 19 millones de botellas y envases dirigidos sobre todo al sector de la alimentación. Bueno, pues estamos ya con Gema del Caño, experta en alimentos. Gema, querida. ¿Qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes. Hoy para hablarnos de fitoesteroles. Hoy te lo voy a poner difícil, con palabras raras ¿Ya? Y todo, ¿qué te parece? Si yo os lo preguntaba a los telespectadores al comienzo, ¿saben ustedes lo que son los fitoesteroles? Pues escuchen a Gema. ¿Cómo tienes el colesterol? Oye, ni idea. Ah, pues muy bien. Alguien que no me haga unos análisis, pues no lo sé, años. Pues ya está, entonces no hay ningún problema. Espero que bien. Bueno, hay que hacerse análisis de vez en cuando, ¿eh? Es cierto que los fitoesteroles, a lo mejor dicho así no nos suena tanto, pero si digo que son esos productos lácteos que están en ese lineal que prometen bajar el colesterol, pues ahí ya sí que nos va... Ya. Claro, Lo ahora que ya promete caes. bajar el colesterol, Claro. malo, bueno, de eso ya luego hablamos. Ahora, Malo y el bueno es que ya también menudo melón ahí. Pues esos son los fitoesteroles. Resulta que más o menos en 1951 pues comprobaron que a unos pollos les daban una alimentación basada en esos fitoesteroles y que les bajaba el colesterol. ¿Cuál es el tema de todo? Pues que los fitoesteroles se parecen mucho al colesterol. El colesterol está en las células animales y es muy importante para darle esa estructura a la célula animal, y en las células vegetales, pues en vez de colesterol tienen fitoesteroles. También dan una estructura. Bueno, nosotros necesitamos el colesterol para muchas cosas. De hecho, nosotros tomamos colesterol tomado en la alimentación, pero nosotros también generamos colesterol. De hecho, la mayoría del colesterol al día, imagínate, consumimos 600 miligramos al día, generamos 600 miligramos al día y nosotros consumimos a través de los alimentos unos 250. O sea que, que la gran parte del lo colesterol hacemos nosotros. o sea, que es necesario. Claro, el colesterol es importantísimo para la síntesis de hormonas,
para un montón de estructuras celulares. Pues qué mala prensa tiene lo del tiene colesterol. muy mala prensa, bueno, pues porque tiene cierta relación con la aterosclerosis, que es distinto a la arteriosclerosis. Las dos cosas se combinan, uno son unas placas de ateroma que se quedan en las arterias, y la arteriosclerosis es que las venas, las arterias son flexibles, entonces cuando tienen arteriosclerosis se quedan rígidas, eso puede provocar un trombo. Sí que es cierto que, bueno, pues tampoco hay una relación totalmente exclusiva con el colesterol. ¿Qué es lo que hacen los fitoesteroles? Pues que como se parecen al colesterol, el colesterol llega al intestino, se va a absorber y bueno, pues absorbe y ya está. Pero cuando hay fitoesteroles, como se parecen mucho, se va a absorber con el fitoesterol en vez de con el colesterol. Entonces el colesterol... O sea, que prefiere el fito. Bueno, se queda por ahí, ya que están, pues se lo queda, forma una estructura que se llama micelas, entonces el fitoesterol se queda dentro de esa micela y el colesterol se queda solico, y entonces como se queda solo, pues se elimina. Y encima el fitoesterol no se absorbe, nosotros no hacemos nada con ello, el fitoesterol es vegetal. Engaña a nuestro organismo, pero luego lo eliminamos. Exactamente, por eso baja el colesterol. Pero aquí todo tiene un pero. Baja más o menos un 10% consumiendo 3 gramos al día durante 3 meses. Quiere decir que tampoco es... Claro, y un bebible de estos, de fitoesteroles... Tiene la dosis justa y adecuada para tomar 1 al día. Y solo podemos tomar 1 al día. Si tomamos 2, estaríamos tomando 6 gramos de fitoesteroles, pero no nos haría más efecto, no baja más el colesterol. Tomen buena nota los telespectadores. Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando algo funciona... normalmente los alimentos funcionales, los que tienen vitaminas, minerales, bueno, pues normalmente lo ingerimos con la alimentación y nos sirven, vamos, que no son necesarios en absoluto. En el caso de los fitoesteroles, cuando tenemos un poquito de colesterol, este producto realmente sí que funciona. Funciona, pero claro, con los requisitos que tiene que ser. No puedes ponerte tibio a fitoesteroles y luego no llevar una dieta adecuada o tomarte mucho fitoesterol y bueno, pues que no haga más de lo que tiene que hacer. No lo pueden tomar embarazadas, ni personas muy mayores, ni niños. O sea, que sin ser un fármaco, pero sí que tiene su efecto, claro, tiene su efecto competitivo. Pero claro, hay gente que dice, bueno, yo me lo tomo por si acaso, para prevenir que no me suba el colesterol. Error. No puedes hacer eso. No previene que suba. No previene para nada. Si tienes ese problema, sí puede hacer. Si tienes el colesterol alto, lo primero que tenemos que hacer es ¿por qué tenemos el colesterol alto? ¿Qué es lo que está haciendo que tengamos el colesterol alto? Porque hay gente que tiene esas enfermedades que, bueno, por sí mismos producen mucho colesterol. Entonces hay que mirar primero por qué. Después, ¿qué dieta llevamos? Después, ¿estamos tomando algún medicamento ya para el colesterol? Si estamos tomando un medicamento para el colesterol, no deberíamos tomar estos fitoesteroles si no lo está, si no tiene el conocimiento el médico que nos lleva. Y luego, una cosa más, es que, claro, es que cuando algo funciona, a ver, es así. Tiramos ahí como claro, locos pero cuando algo funciona, pues es que tienes que tener los requisitos y pues bueno, pues tomarlo como tiene que ser. Y es que tenemos que aumentar la dosis de productos vegetales, de vitamina A, de vitamina D, pero no... Hay veces que lo decimos, ¿no? Hay que tomar mucha fruta, mucha verdura, tal, y es verdad, pero es que en el caso de los fitoesteroles hay que hacerlo, porque además de llevarse el colesterol, no dejar que se absorba, tampoco se deja, no deja que se absorban vitaminas como la A y la D. O sea, y la E. Conocimiento, información. Oye, esto del bueno y el malo, esto sí lo has bueno, descrito, ¿no? No existe el colesterol bueno y el colesterol malo. Son lipoproteínas. Son proteínas que unas van a eliminarse y otras van a, bueno, pues a través de la sangre. Entonces a uno le llamamos colesterol bueno y otro colesterol malo. Pero el colesterol es colesterol. Ya está. Lo que tenemos que hacer es llevar una alimentación en general saludable. Si tenemos el colesterol alto, por encima de 220, 240, bueno, pues analizar por qué lo tenemos alto y siempre ponernos en manos del médico. De verdad, es que te tienes que reír. Bueno, no. Por decir algo, sí, porque cuando oyes decir tantas cuestiones inexactas... Bueno, pero para eso estamos, ¿no? Hombre, claro, para pues eso viene Gemma del Caño. Claro. Si es que te están esperando como agua de mayo cada lunes. Gracias, Gemma. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta un tema también muy interesante que nos trae David Felipe Arranz. Vamos a hablar de el mal de las democracias. Ahí se lo dejo. Bueno,
Yo quiero que vean la portada, el título del libro del que nos viene a hablar David, que explica muchas de las cuestiones que vivimos en el mundo actual. En este caso, La revancha de los poderosos, de Moisés Naím, uno de los grandes estudiosos, ¿no? Moisés Naím es un tipo extraordinario, es un grandísimo intelectual, educado en el Massachusetts Institute, es un venezolano que se sale de la norma del régimen bolivariano y que además tiene un think tank en Washington que investiga a través de columnas, de dosieres y de informes la salud de las democracias modernas, es decir, ¿por qué están enfermas? Y él dice que el mal de las democracias, tiene una frase que me encanta, que son los autócratas 3P. Los autócratas 3P, que son 3P, que son aquellos que basan su poder ejecutivo en el populismo, la polarización y la posverdad. Autócratas 3Ps. Todos tenemos nombres. Y mira, él tiene un listado. Donald Trump en Estados Unidos, Hugo Chávez en Venezuela, Víctor Orbán en Hungría, Rodrigo Duterte en Filipinas, Jair Bolsonaro en Brasil, Narendra Modi en India, Tayyip Erdogan en Turquía y Nayib Bukele en El Salvador. Son un poco sus ejemplos de autócratas que manipulan al electorado con, fíjate, él dice, con catastrofismo, criminalización de los rivales políticos, utilización de las amenazas externas, militarización y paramilitarización, el argumento del desmoronamiento de las fronteras nacionales, el desprecio a los expertos. El desprecio a los expertos. Acuérdate de un comité de expertos que nunca hubo. Los ataques a los medios de comunicación, cuando de repente conviertes a un medio de comunicación que no está de acuerdo con tu línea ideológica en tu enemigo, como si el periodista fuese el problema. La erosión del sistema de pesos y contrapesos de instituciones de estudio a las que él pertenece. Luego veremos algunas soluciones que propone. Y el mesianismo, de pronto, un elegido, un iluminado que guía los destinos de la patria. Y os he traído, para abrir boca, para empezar, un fragmentito de una película que me encanta, que es Caballero sin espada, de 1939, donde vemos ya a uno de estos autócratas y lo que le dice James Stewart. ¿Qué es lo que quiere? ¿Negocios? Si le gustan los negocios, puede elegir cualquier trabajo en su estado y llegar a lo más alto. O política, ¿eh? Si le gusta ser senador, no hay razón para que no pueda volver al Senado durante todo el tiempo que quiera. Si es usted listo. Fíjese en estos amigos y en Joe Payne. Lo hacen muy bien. No tienen que preocuparse por su reelección ni por nada. Son listos. Siguen mis consejos. ¿Usted les dice a estos hombres y al senador Payne lo que deben hacer? Sí, claro. Joe Payne ya hace 20 años que sigue mis consejos. Mentiroso. Mentiroso, le dice la cara. Es decir, el sistema de poder elige a ciertos líderes para que pacten con el diablo, ¿no? Es un auténtico pacto del mal. Y dice Moisés Naím en el texto, por ejemplo, que el autócrata consolida su poder ocultando su plan autocrático detrás de un muro de secretismo, fíjate, que no hay transparencia en muchas democracias modernas, que muchas veces los ciudadanos, ¿verdad?, decimos, oye, ¿podéis publicar los sueldos? ¿Podéis publicar las adjudicaciones? ¿Podéis publicar toda esta serie de decisiones que afectan a la sociedad? Pues es uno de los puntos fuertes de los autócratas, ¿no? Confusión burocrática, cuando la burocracia, el papeleo, asfixia al ciudadano. Esto lo saben hacer muy bien los autócratas modernos, Cristina. Subterfugios pseudolegales, manipulación de la opinión pública y represión de los críticos y adversarios. Y sobre todo ponerse una buena máscara de falso y de hipócrita, como vamos a ver en El político de Robert Rossen. Lo que era levantarse al amanecer y dar de comer a los cerdos, y cuando aún no había salido el sol, andar 6 kilómetros para llegar a una escuela de una sola habitación. Sí, sabía muy bien lo que era la pobreza, y comprendió que si había que hacer algo, tendría que hacerlo él mismo. Así que por las noches se puso a estudiar. Estudió Derecho porque creyó que así podría cambiar las cosas un poco, para él y para la gente como él. No voy a intentar engañaros. No empezó pensando en los campesinos y en las maravillas que iba a hacer con ellos. No, no, no. Empezó pensando en sí mismo.
Pero de pronto... Claros ejemplos y décadas atrás. La frase de los demagogos de no pienso engañaros, o sea, la falsedad absoluta. Fíjate, referido a España, me encanta Moisés Naín cuando dice: en España nadie sabe cuál es la verdad, salvo en un aspecto, los otros son siempre los malos. Da que pensar el hecho de que en medio de todo ello España estuviera en una situación relativamente buena en comparación con el resto de Europa y mucho mejor que la de varios países del hemisferio sur, en los que la antipolítica descontrolada ha llevado a la gente a la desesperación y a elegir varios de los gobernantes más extremistas y problemáticos de los últimos tiempos, en manos de corporaciones como Network, un mundo implacable. Vamos a verlo. No da tiempo, no da tiempo. No da tiempo. Bueno, pues es una pena, de verdad, porque el tema es absolutamente interesante. Claro, es cómo registrar, Cristina, a un autócrata que manipula las masas. Sí, que habría que saberles descodificar ver, y ver. Efectivamente, y los desde un primer momento. La revancha de los poderosos, Moisés Naín. El debate, editorial Debate, que no se nos olvide. Que no se nos olvide, de verdad, interesantísimo como siempre y que explica en buena medida lo que se está viviendo. Gracias, David. Nosotros agradecerles como siempre su lealtad. Vamos a ver mañana a la 1:30, volvemos a reencontrarnos.